Las copas de champán tintinearon a mi alrededor como diminutas campanas de iglesia anunciando la salvación de alguien más. Me paré cerca de la mesa de catering, mi uniforme de servicio negro mezclándose con las sombras del gran salón de baile, viendo candelabros de cristal dispersar luz sobre rostros entre los que nunca pertenecería. El aire olía a perfume caro, whisky añejo y algo que había aprendido a reconocer en mis 2 años de servicio de catering para eventos de alta gama. El olor particular de la gente que nunca se había preocupado por el alquiler. Mis pies dolían en los tacones baratos que había comprado en una tienda de descuentos, pero mantuve mi sonrisa agradable profesional invisible. Eso era lo que se suponía que éramos. Fantasmas en blanco y negro, rellenando vasos y limpiando platos mientras la gente real celebraba sus vidas reales. ¿Más champán, señorita?, le pregunté a una mujer goteando diamantes, pero ella me despidió con la mano sin mirarme. Por supuesto, me moví entre la multitud, mi bandeja equilibrada perfectamente a pesar del temblor en mis manos. Llevaba 3 meses haciendo esto, desde que el divorcio fue finalizado, desde que Daniel había dejado claro que yo era el error que él había corregido al casarse con Verónica. Hermosa, rica, perfecta Verónica, que había sido su asistente, luego su amante y ahora su novia. La boda era esta noche en algún lugar al otro lado de la ciudad en un salón de baile aún más grandioso que este. Daniel probablemente la estaba besando, sus invitados brindando por su felicidad mientras yo servía bebidas a extraños para pagar los honorarios del abogado que todavía debía. Cuidado ahí, una mano estabilizó mi bandeja mientras tropezaba ligeramente y levanté la vista hacia los ojos más amables que había visto en toda la noche. Una mujer mayor, quizás de 60 años, con cabello plateado y una cálida sonrisa. Estos eventos pueden ser agotadores, ¿verdad? Estoy bien, gracias, murmuré, pero ella me palmeó el brazo suavemente. Me recuerdas a mi hija, dijo suavemente. Ella tiene esa misma fuerza en sus ojos incluso cuando está cansada. Algo en sus palabras me apretó la garganta, y tuve que apartar la mirada antes de avergonzarme llorando en medio de la gala corporativa de alguien. Eso es muy amable. Catherine, ahí estás. Un hombre se acercó, alto y distinguido en un smoking obviamente hecho a medida. Deberíamos ir a saludar a los Moret. La mujer, Catherine, me sonrió una vez más antes de dejarse llevar, y solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El resto de la noche se desdibujó en una rutina de sonrisas, asentimientos y servicio silencioso. A las 11, mis pies gritaban y mi espalda dolía de mantener una postura perfecta durante 6 horas seguidas. Acababa de dejar mi bandeja en el área de la cocina cuando mi teléfono vibró. Una foto. Daniel y Verónica, ella en un vestido que probablemente costaba más que todo mi salario de 1 año. Él mirándola de la manera en que una vez me había mirado a mí. El pie de foto de mi ex amiga, una de las muchas que habían elegido bando después del divorcio, decía, pareja hermosa, tan feliz por ellos. Borré el mensaje y metí mi teléfono en el bolsillo de mi delantal, conteniendo el ardor en mis ojos. No lloraría. No aquí, no por él. Ya no. Hola, Emma. Necesitamos a alguien que cubra el salón VIP de arriba, gritó mi supervisor. $50 extra. Necesitaba esos $50 más de lo que necesitaba mi orgullo. Así que asentí y tomé una bandeja fresca de champán. El salón VIP estaba en el piso 20, accesible solo por un ascensor privado que requería una tarjeta llave, el tipo de lugar donde los verdaderos jugadores de poder se reunían lejos de los invitados habituales. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un mundo diferente. Donde el salón de baile de abajo había sido brillante y festivo,
Este espacio era todo madera oscura, cuero y luces ámbar. Jazz sonaba suavemente desde altavoces ocultos, y el aire olía a puros caros y dinero antiguo. Había quizás 15 personas aquí, todos hombres excepto 2 mujeres que parecían pertenecer a revistas de moda. Todos hablaban en tonos bajos, y a diferencia de abajo, notaron cuando entré. Ojos me siguieron mientras me movía hacia el área del bar para dejar mi bandeja. Finalmente, alguien competente. El camarero, un hombre mayor con sienes encanecidas, parecía aliviado. ¿Puedes encargarte de la mesa de la esquina? Han estado pidiendo servicio durante 10 minutos. Seguí su gesto hacia una alcoba privada parcialmente oculta por una pantalla decorativa. Al rodearla, bandeja en mano, lo vi por primera vez. Se sentaba solo, aunque todo en su postura sugería que nunca estaba realmente solo. 30 y tantos quizás, con cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que pertenecía a las pantallas de cine, mandíbula afilada, nariz recta y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz ámbar a su alrededor. Su traje era negro, perfectamente hecho a medida, e incluso desde el otro lado del pequeño espacio podía oler su colonia. Cedro, cuero y algo más oscuro, más peligroso. Estaba mirando su teléfono, su expresión indescifrable. Una mano descansando sobre la mesa donde los gemelos dorados atrapaban la luz. Había algo en la forma en que ocupaba el espacio, como si la habitación se hubiera reordenado a su alrededor, como si la gravedad funcionara diferente en su cercanía. Señor, mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Le gustaría? Él levantó la vista y el mundo se inclinó. Había servido a cientos de hombres ricos y poderosos en mi carrera de catering. Había aprendido a mantener mis ojos bajos, mi voz neutral, a ser un mueble con pulso. Pero cuando su mirada se encontró con la mía, olvidé cada regla que había aprendido. Sus ojos no eran solo oscuros, eran infinitos, antiguos, conteniendo secretos que podrían enterrar ciudades. Por un momento, algo parpadeó en ellos, algo que me hizo contener la respiración y mi corazón golpear contra mis costillas. Reconocimiento quizás, aunque nunca nos habíamos conocido. O evaluación, el tipo que hacen los depredadores cuando han avistado algo interesante. Champán, él dijo, su voz baja y precisa, con un acento que no pude identificar. Italiano, quizás, o algo mediterráneo que había sido suavizado por años de escuelas privadas americanas. Mis manos temblaron ligeramente mientras servía, y me odié por ello. Había enfrentado a los abogados de Daniel, sus acusaciones, el desprecio de su familia, y nunca había temblado. Pero este hombre, este extraño, hizo mis dedos inestables. Gracias, murmuró mientras le ponía el vaso delante y comencé a retirarme. Espera. Me congelé, me di la vuelta. Él me estaba estudiando ahora, realmente mirando, y me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver con mi simple uniforme o mis zapatos gastados. Eres nueva. No fue una pregunta, pero respondí de todos modos. 3 meses. No te gustará aquí. De nuevo, no una pregunta. Debería haber mentido. Debería haberle dado la respuesta profesional. En cambio, algo en sus ojos me sacó la verdad. No me gusta fingir ser invisible. La comisura de su boca se levantó. Apenas. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque las personas invisibles todavía tienen que comer. Él estuvo en silencio por un largo momento y no pude leer su expresión. Luego se llevó la mano a la chaqueta y sacó una tarjeta. Cartulina gruesa, color crema, con letras en relieve. Me la tendió. La tomé automáticamente, mis dedos rozando los suyos por solo un segundo. Su piel estaba cálida, y sentí ese breve contacto como una descarga eléctrica
que viajó por mi brazo y se asentó en algún lugar de mi pecho. La tarjeta simplemente decía Dante Moretti con un número de teléfono debajo, sin título, sin nombre de empresa. Si alguna vez te cansas de ser invisible, dijo en voz baja, llámame. Me quedé mirando la tarjeta, luego a él, la confusión luchando con algo más, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. No entiendo. Lo harás. Él tomó su copa de champán, despidiéndome con el gesto, pero sus ojos mantuvieron los míos por un segundo más. En ese segundo, vi algo que me revolvió el estómago. Interés, oscuro e intenso, y completamente enfocado en mí. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer mi bandeja y huí de la alcoba. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba al área del bar. La tarjeta de Dante Moretti quemando en mi bolsillo como un carbón vivo. El camarero estaba sirviendo a alguien más, y traté de regular mi respiración para entender lo que acababa de pasar. Emma, la voz de mi supervisor crepitó en mi auricular. Te necesitamos de vuelta abajo ahora. Bajé en el ascensor, agradecida por el momento a solas para recomponerme. La tarjeta se sentía pesada en mi bolsillo, imposible de ignorar. La saqué, mirando el nombre en relieve, Moretti. La mujer mayor, Catherine, iba a saludar a los Moret. ¿Estaba relacionado con ella? ¿Era esto algún tipo de oportunidad de establecer contactos o algo completamente diferente? Metí la tarjeta de nuevo en mi bolsillo mientras las puertas del ascensor se abrían. El salón de baile comenzaba a vaciarse. Los invitados salían en grupos de risas y perfume caro. Ayudé a los otros camareros a despejar mesas, apilar sillas, mi mente en otra parte. A la 1:00 de la mañana, finalmente fui libre de irme. Me cambié de uniforme en el baño del personal, poniéndome unos jeans y un suéter que habían visto días mejores. Mi reflejo se veía cansado, sombras bajo mis ojos. Mi cabello rubio escapando de su moño en mechones desordenados. El estacionamiento estaba casi vacío cuando llegué a mi coche, un sedán de 10 años que tosía cuando lo arrancaba. Mientras salía de mi lugar, noté una SUV negra con ventanas tintadas estacionada cerca de la salida. Algo en ella me inquietó, pero me sacudí la sensación. Estaba exhausta, paranoica por falta de sueño. Conduje a casa por calles vacías, mi mente volviendo a Dante Moretti una y otra vez. La forma en que me había mirado, la tarjeta en mi bolsillo, la extraña certeza en su voz cuando había dicho, lo harás. Mi apartamento estaba en un edificio que había sido encantador en el anuncio de alquiler y apenas habitable en la realidad. Subí 3 tramos de escaleras, mi cuerpo adolorido por el agotamiento, y abrí mi puerta. El espacio era pequeño, un estudio con una cocina a la americana y un baño que a veces tenía agua caliente. Pero era mío, pagado con mi propio dinero, libre del control de Daniel y del juicio de su familia. Dejé caer mi bolso sobre la pequeña mesa y saqué la tarjeta de Dante de nuevo. Bajo la dura luz fluorescente de mi apartamento, parecía aún más cara, más fuera de lugar, como él. Debería tirarla. Debería olvidar todo el extraño encuentro y concentrarme en mi vida real, las facturas, el segundo trabajo que necesitaba encontrar, el lento y doloroso proceso de reconstruirme después de que Daniel me había destrozado. En cambio, apoyé la tarjeta contra mi lámpara y la miré hasta que mis ojos ardieron. No lo sabía entonces, pero esa tarjeta, ese breve momento con un extraño en una alcoba iluminada con ámbar, ya lo había cambiado todo. La mujer invisible que había estado tratando de ser, había sido vista y no había vuelta atrás. Fuera de mi ventana, en el estacionamiento de abajo, una SUV negra estuvo al ralentí durante 5 minutos antes de irse. No llamé al número.
Durante 3 días, la tarjeta de Dante Moretti estuvo en mi mesita de noche. Un pequeño rectángulo de acusación color crema que no podía tocar ni tirar. Fui a trabajar. Un turno de mañana en una cafetería cerca del centro, luego trabajos de catering por la noche, y fingí que la tarjeta no existía, pero me sentía vigilada. Fue sutil al principio. Un coche negro que parecía aparecer en mi calle con demasiada frecuencia, la sensación de ojos sobre mí cuando caminaba a la parada del autobús. Una vez podría haber jurado que vi al mismo hombre de traje oscuro fuera de mis 2 trabajos, pero cuando miré de nuevo, se había ido. Paranoia, me dije a mí misma. Agotamiento jugándome malas pasadas. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo presionar aceptar. Emma Clark, una voz de mujer, profesional y nítida. Sí, soy Victoria Chen de Moretti Enterprises. El señor Moretti quiere invitarla a cenar mañana por la noche en Luminosa. Un coche la recogerá a las 7:00. Mi boca se secó. Yo no he llamado. El señor Moretti anticipó que podría necesitar un poco de ánimo. Había un toque de diversión en su voz. Me pidió que le dijera que usted merece algo mejor que la invisibilidad. El código de vestimenta es formal. El coche llegará a su dirección a las 7:00. Colgó antes de que pudiera negarme. Me quedé mirando mi teléfono con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo tenía mi número? ¿Mi dirección? Moretti Enterprises. Había escuchado ese nombre antes. Siempre hablado en tonos bajos, siempre asociado con poder y dinero y cosas que sucedían en las sombras. Debería haber tenido miedo. En cambio, sentí algo completamente diferente. Una emoción oscura que me hizo erizar la piel y mi respiración acelerarse. Esa noche hice algo que no había hecho desde antes del divorcio. Me busqué en Google. No había mucho que encontrar. Algunos perfiles antiguos de redes sociales que eliminé. Una mención en el boletín de la Fundación Benéfica de la familia de Daniel de hace años. Nada que llevara a un extraño a mi número de teléfono o dirección. Luego escribí Dante Moretti. Los resultados de búsqueda me revolvieron el estómago. Moretti Enterprises, bienes raíces, importación, exportación, hoteles de lujo. Miles de millones en activos. Pero entre los comunicados de prensa corporativos había otros artículos, susurros de conexiones con el crimen organizado, investigaciones que no llegaron a ninguna parte, reporteros que habían hecho demasiadas preguntas y de repente dejaron de hacerlas. Un artículo de hace 3 años mostraba una foto de él saliendo de un juzgado, flanqueado por abogados y hombres de traje oscuro que parecían poder romper huesos con sus propias manos. El titular decía, Moretti sale libre de nuevo, testigos se retractan de su testimonio. Debería haber bloqueado el número, debería haberme mudado de apartamento, cambiado mi nombre, desaparecido. En cambio, fui a la tienda de segunda mano a la mañana siguiente y pasé 1 hora buscando un vestido que no me avergonzara en un lugar llamado Luminosa. Encontré uno, negro, simple, con un escote que era elegante en lugar de provocativo. Me quedaba lo suficientemente bien, y con los viejos pendientes de perlas de mi madre, casi podía pasar por alguien que pertenecía al mundo de Dante Moretti. Casi. A las 6:45 p.m., me paré en mi apartamento, vestida y aterrorizada mirando la calle de abajo. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer que apenas reconocía. Cabello rizado y recogido, maquillaje cuidadosamente aplicado. El vestido negro haciéndome parecer más mayor, más sofisticada de lo que me sentía. Exactamente a las 7, un Mercedes negro se detuvo frente a mi edificio. No una SUV esta vez, sino un sedán que probablemente costaba más de lo que ganaría en 5 años.
Un hombre con uniforme de chofer salió y miró hacia mi ventana como si supiera exactamente cuál era la mía. Mis manos temblaron mientras agarraba mi bolso, un bolso de mano barato que desentonaba con todo, pero era lo mejor que tenía, y me dirigí abajo. El chofer abrió la puerta trasera sin decir una palabra. El interior olía a cuero y a esa misma colonia oscura que recordaba del salón VIP. Mientras nos alejábamos de la acera, noté otra SUV negra tomar posición detrás de nosotros. ¿Seguridad? Él viajaba con seguridad. La realidad de lo que estaba haciendo me golpeó como un golpe físico. Estaba en un coche enviado por un hombre que no conocía, yendo a cenar con alguien que podría ser, probablemente era peligroso. Cada podcast de crímenes reales que había escuchado gritaba advertencias en mi cabeza, pero no le pedí al chofer que se detuviera. No salté en un semáforo en rojo. Me senté en el asiento de cuero y observé la ciudad pasar, mi corazón latiendo un ritmo que se sentía como rendición. Luminosa ocupaba el último piso de un edificio en el distrito financiero. El ascensor requería una tarjeta llave. Por supuesto que sí, y subió tan suavemente que apenas sentí el movimiento. Cuando las puertas se abrieron, entré en un espacio que hacía que el salón VIP pareciera barato. Ventanas de suelo a techo ofrecían una vista de las luces de la ciudad que se extendían como estrellas caídas. El restaurante era íntimo. Quizás 10 mesas, todas muy separadas, todas ocupadas por personas que parecían tomar decisiones que cambiaban vidas. Luz de cristal y velas, el suave murmullo de la conversación, el tintineo de la cubertería sobre porcelana que probablemente costaba más que mi alquiler. Señorita Clark, un maître apareció a mi codo. Por aquí, por favor. Me guió más allá de las otras mesas, más allá de las miradas curiosas y las miradas de evaluación a una alcoba privada cerca de las ventanas. Y allí, levantándose de su asiento con la gracia de un depredador, estaba Dante Moretti. Llevaba negro de nuevo, un traje que le quedaba como un pecado, una camisa abierta en el cuello mostrando un atisbo de garganta bronceada. Sus ojos oscuros encontraron los míos y se mantuvieron, y sentí esa misma descarga eléctrica que había sentido cuando nuestros dedos rozaron su tarjeta de presentación. Emma, mi nombre en su voz sonó como una oración o una maldición. Viniste, realmente no me diste una opción. Logré decir mi voz más firme de lo que me sentía. La comisura de su boca se levantó. Siempre tienes una opción. Elegiste subirte al coche. Elegiste subir. Estás eligiendo sentarte. Todavía estaba de pie. Me di cuenta de que el maître había sacado mi silla, esperando. Me senté y Dante se recostó en su asiento frente a mí, sus ojos nunca apartándose de mi cara. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. Porque quería verte de nuevo. Simple, directo, como si fuera lo más natural del mundo. ¿No me conoces? Todavía no. Él levantó una mano e inmediatamente un sumiller apareció con vino, tinto, claro, vertido en cristal que captaba la luz de las velas. Pero sé lo suficiente. Estás divorciada. 3 meses. Tienes 2 trabajos, cafetería y catering. Vives sola en un apartamento en el lado este que tiene seguridad inadecuada y vecinos que ponen la música demasiado alta los fines de semana. Me deslicé por mi columna vertebral. Me investigaste. Yo protejo mis intereses. No soy tu interés. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. ¿No lo eres? Un camarero apareció con el primer plato, algo delicado y artístico que no habría podido nombrar si mi vida dependiera de ello. Lo miré sin apetito, mis manos temblando en mi regazo. «Come», dijo Dante suavemente. «Estás demasiado delgada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida adecuada?»
La pregunta hecha con tal preocupación casual hizo que algo se rompiera en mi pecho. ¿Por qué te importa? Porque me interesas, Emma Clark. Porque cuando me miraste en ese salón VIP, no viste un nombre o una reputación, viste a una persona. ¿Sabes lo raro que es eso? Cogí mi tenedor para tener algo que hacer con mis manos. No vi nada. Estaba trabajando. Me viste. Su voz bajó. Se convirtió en algo oscuro y seguro. De la misma manera que yo te vi a ti, fingiendo ser invisible, vistiendo ese uniforme como armadura. Pero tus ojos, él hizo una pausa, tomó un sorbo de vino. Tus ojos estaban furiosos con el mundo, contigo misma, con lo que sea que te puso en ese salón de baile sirviendo a gente que no podía ver más allá de sus propios reflejos. No sabes nada de mí, susurré. Entonces dime. Él se inclinó ligeramente y la luz de las velas jugó en sus rasgos, resaltando los ángulos afilados de su cara. Cuéntame sobre el hombre que fue lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. No debería haberlo hecho. Debería haber mantenido una conversación educada, terminado la comida, vuelto a casa y nunca haber respondido a sus llamadas de nuevo. En cambio, le conté todo sobre Daniel, quien había parecido tan perfecto cuando nos conocimos en la universidad, sobre la lenta erosión de nuestro matrimonio, la forma en que me había hecho sentir pequeña, insuficiente, sobre Verónica, quien había sido todo lo que yo no era, pulcra, conectada, de la familia adecuada, sobre el divorcio que me había quitado todo lo que tenía, y me había dejado sin nada más que deudas y el tipo de agotamiento que se asienta en tus huesos. Dante escuchó sin interrupción, sus ojos oscuros fijos en mi cara, su expresión indescifrable. Cuando finalmente dejé de hablar, mi garganta áspera y mis ojos ardiendo, él estuvo en silencio por un largo momento. Es un tonto, dijo finalmente, y ella es bienvenida a él. Algo en la certeza de su voz me hizo reír. Un sonido roto que era medio sollozo. Ni siquiera lo conoces. Conozco hombres como él, débiles, incapaces de reconocer el valor cuando lo tienen delante. Él se acercó a través de la mesa y antes de que pudiera retirarme, sus dedos rozaron mi muñeca. Solo un toque, apenas ahí. Pero envió fuego subiendo por mi brazo. Te mereces algo mejor que la invisibilidad, Emma. Mejor que servir bebidas a gente que no te ve. Mejor que un apartamento con cerraduras rotas y una vida pasada tratando de ser lo suficientemente pequeña como para no ser escuchada de nuevo. ¿Y qué sabes tú de lo que merezco? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Defensiva. Más de lo que crees. Él retiró su mano, pero sus ojos mantuvieron los míos cautivos. Sé lo que es ser subestimado, que la gente te mire y vea solo lo que quiere ver. Nunca la verdad debajo. ¿Qué verdad? Desafié, mi corazón latiendo con fuerza. Su sonrisa era fría, hermosa, aterradora, que soy capaz de cualquier cosa, que protejo lo mío con todo lo que tengo, que no pierdo, no soy tuya para proteger. Todavía no, dijo de nuevo. Y esas dos palabras contenían una promesa que me hizo contener la respiración. La comida continuó plato tras plato exquisito que apenas probé. Dante hizo preguntas y yo respondí, atraída por la fuerza magnética de su atención. Él también me contó cosas, piezas cuidadosamente elegidas sobre su madre, Catherine, a quien había conocido en la gala, sobre la construcción de su imperio desde la nada, sobre la soledad del poder. Pero había lagunas en sus historias, sombras donde vivían las partes peligrosas. Y yo tenía demasiado miedo o estaba demasiado fascinada para preguntar qué llenaba esas sombras. Para cuando llegó el postre, algo de chocolate y pecaminoso. Había tomado 2 copas de vino
y me sentía como si estuviera flotando o ahogándome. Era difícil notar la diferencia. Debería irme, dije, aunque no me moví. ¿Deberías? La voz de Dante era suave, hipnótica. Esto es tu luché por las palabras. No entiendo qué es esto. Es cena, Emma, solo cena. Pero sus ojos decían que era mucho más que eso. Hombres como tú no cenan solo con mujeres como yo. ¿Hombres como yo? Él inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. ¿Qué tipo de hombre crees que soy? Peligroso, pensé. Poderoso. El tipo que hace desaparecer a la gente. Rico, dije en cambio. ¿Y crees que eso es todo lo que soy? Dinero e influencia, ¿no es así? Él se levantó entonces, moviéndose alrededor de la mesa con gracia depredadora, y me ofreció su mano. Ven conmigo. Debería haberme negado, debería haber llamado a un taxi, vuelto a casa, bloqueado su número. En cambio, puse mi mano en la suya y dejé que me levantara. Me llevó a las ventanas y nos quedamos mirando la ciudad. Todas esas luces, todas esas vidas extendidas debajo de nosotros como un reino. Todo esto lo construí yo, dijo en voz baja, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Cada parte de ello desde la nada. ¿Sabes lo que eso requiere, Emma? Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Todo. Su mano subió a mi cara, los dedos trazando mi mandíbula con una gentileza que contrastaba con el acero en su voz. Requiere todo lo que tienes y más. Requiere estar dispuesto a hacer cosas que otros no harán, a convertirte en alguien a quien otros temen. ¿Por qué me dices es esto? Porque quiero que entiendas. Él me giró para enfrentarlo, y sus dos ojos eran fuego negro en la penumbra. Cuando decido que algo es mío, no lo suelto. Cuando quiero algo, lo tomo. Y Emma, su pulgar rozó mi labio inferior y dejé de respirar. Te quiero. La palabra debería haberme aterrorizado. En cambio, encendieron algo oscuro y hambriento en mi pecho. Algo que había estado muriendo de hambre durante meses, quizás años. No me conoces, susurré. Sé lo suficiente. Sé que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que crees. Sé que te alejaste de una vida que te estaba matando, aunque no tuvieras nada esperándote al otro lado. Sé que me miraste como si fuera humano cuando todos los demás solo ven lo que temen o quieren. Su mano se deslizó a la parte posterior de mi cuello, sus dedos enredándose en mi cabello. Y sé que tú también sientes esto, esta atracción, esta inevitabilidad. Tenía razón. Dios ayúdame, tenía razón. Lo sentí en cada célula de mi cuerpo, la atracción magnética, la sensación de que algo fundamental había cambiado en el momento en que nuestras miradas se encontraron en ese salón VIP. No puedo, empecé, pero no sabía cómo terminar. ¿No puedes qué? No puedo caer en esto. No puedo permitirme querer algo peligroso. No puedo admitir que por primera vez desde el divorcio me sentía viva en lugar de solo sobrevivir. Puedes, murmuró Dante. Y sus labios estaban tan cerca de los míos que podía saborear el vino en su aliento. Puedes elegir esto, elegirme a mí, elegir dejar de ser invisible y empezar a ser vista. Y entonces me besó. El beso me destruyó, no suave, no tentativo. Dante me besó como si estuviera reclamando algo que siempre le había pertenecido, como si estuviera quemando cada fantasma del toque de Daniel, cada momento que había pasado sintiéndome inútil. Su mano se apretó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y me abría a él con un sonido que podría haber sido rendición o desesperación, o ambas. Sabía a vino y a peligro, y a algo más oscuro, algo que debería haberme asustado, pero en cambio me hizo acercarme más, mis manos apretándose en su chaqueta.
Las luces de la ciudad se difuminaron más allá de las ventanas. El restaurante se desvaneció y solo quedaba esto, su boca en la mía, su cuerpo una pared de calor y poder controlado, el retumbar de mi corazón lo suficientemente fuerte como para ahogar la razón. Cuando finalmente se apartó, estaba temblando, mis labios hinchados, mi respiración agitada. «Ven a casa conmigo», dijo, su voz áspera, sus ojos ardiéndome en los míos. Cada instinto de supervivencia que poseía me gritaba que me negara, que corriera, que pusiera distancia entre mí y este hombre que me miraba como si quisiera devorarme entera. «Está bien», susurré en cambio. Algo brilló en sus ojos. Triunfo, posesión, algo primal que hizo que el calor se acumulara abajo en mi estómago. Él mantuvo su mano en la parte baja de mi espalda mientras salíamos del restaurante, guiándome con un toque que era a la vez suave e inamovible. El maître y el personal parecían materializarse y desvanecerse como fantasmas. No se presentó ninguna factura. No se intercambió ningún pago como si el propio restaurante se doblegara a la voluntad de Dante. El ascensor descendió en silencio. Podía sentirlo observándome, su mirada como un peso físico, pero mantuve mis ojos en los números que bajaban. 15, 10, 5. Cada piso otra oportunidad para cambiar de opinión, para recordar quién era. Una mujer divorciada con 2 trabajos en un apartamento estudio, no alguien que perteneciera al mundo de Dante Moretti. Las puertas se abrieron al estacionamiento subterráneo y dejé de respirar. Donde mi chofer me había dejado en un sedán, Dante me llevó a algo completamente diferente. Un Rolls Royce negro que brillaba bajo las luces fluorescentes se aclara la garganta como el pelaje de un depredador. 2 SUV ya estaban en marcha, flanqueándolo, hombres de traje oscuro de pie en posición de atención. Uno de ellos, de hombros anchos, con una cicatriz cruzándole la ceja, abrió la puerta trasera. Se encontró con mis ojos por solo un segundo y vi evaluación allí, quizás una advertencia. Luego su expresión se volvió inexpresiva, profesional. «Gracias, Marco», dijo Dante, su mano nunca dejando mi espalda, mientras me guiaba hacia el coche. El interior era todo cuero y madera, oliendo a lujo y a esa colonia de cedro que se estaba volviendo peligrosamente familiar. Una pantalla de privacidad nos separaba del conductor, y tan pronto como Dante se sentó a mi lado, el coche comenzó a moverse. Los 2 sub formando una escolta a nuestro alrededor. «¿A dónde vamos?», mi voz sonó pequeña en el espacio cerrado. «Mi casa». Él vertió líquido ámbar de un decantador de cristal en 2 copas. Me ofreció una. Está a unos 20 minutos de la ciudad. Tomé la copa pero no bebí, observando las luces de la ciudad deslizarse por las ventanas tintadas. «¿Siempre viajas así con guardias?» «Siempre». Sin dudar, sin ofrecer explicación. «Porque estás en peligro». Su sonrisa fue afilada. «Porque yo soy peligroso, Emma. Hay una diferencia. Debería haberle pedido que detuviera el coche. Debería haber exigido que me llevara de vuelta a mi apartamento. En cambio, tomé un sorbo de lo que había en la copa, whisky, suave y caro, quemándome la garganta como coraje líquido. Los artículos en línea, dije con cuidado, sobre las investigaciones, los testigos que se retractaron de su testimonio. «¿Me investigaste?» Sonó complacido en lugar de preocupado. Investigué al hombre que de alguna manera obtuvo mi número de teléfono y dirección sin que yo se los diera. Tengo recursos. Él agitó el whisky en su copa, observándome por encima del borde. Y los uso para proteger lo que me importa. No te importo. No me conoces. Estoy empezando a hacerlo. Él dejó su copa y se acercó, su muslo presionando contra el mío.
su brazo a lo largo del respaldo del asiento detrás de mis hombros, sin tocar, pero lo suficientemente cerca como para que me sintiera rodeada. Y todo lo que aprendo me hace más segura. Se aclara la garganta. ¿Segura de qué? De que estás destinada a ser mía. Las palabras deberían haber sonado locas, posesivas, equivocadas. En cambio, hicieron que algo en mi pecho se apretara con una emoción que no podía nombrar. La gente no pertenece a otras personas, ¿verdad? Sus dedos encontraron un mechón suelto de mi cabello, trenzándolo suavemente. ¿Nunca has querido pertenecer a alguien, Emma? No de la manera en que pertenecías a tu ex marido. Disminuida, controlada, hecha pequeña, pero verdaderamente pertenecida, protegida, atesorada, mantenida a salvo de todo lo que podría lastimarte. Eso suena como una jaula o un santuario. Su voz bajó, se volvió íntima, hipnótica, dependiendo de quién tenga la llave. El coche disminuyó la velocidad, giró hacia un camino privado bordeado de árboles. Pasamos por puertas que se abrieron automáticamente. Tecnología de reconocimiento incorporada en el vehículo. El camino de entrada serpenteaba a través de jardines bien cuidados. La iluminación paisajística, iluminando jardines que probablemente requerían un personal a tiempo completo. Y luego la casa, no, la finca apareció a la vista. Era moderna, toda de vidrio y piedra y ángulos afilados iluminada desde dentro para que brillara contra la oscuridad como una joya. 3 pisos al menos extendiéndose por la cima de la colina con una vista que probablemente abarcaba la mitad del condado. ¿Vives aquí? Respiré sola. Tengo personal de seguridad, pero sí, esencialmente sola. El coche se detuvo en la entrada y Marco ya estaba allí abriendo la puerta. Dante salió primero, luego me ofreció su mano. La tomé, dejando que me ayudara a salir, y traté de no boquiabrirme como una turista. La entrada tenía 2 pisos de altura, ventanas de suelo a techo revelando un vestíbulo, con una lámpara de araña que parecía pertenecer a un museo. Por aquí, la mano de Dante regresó a mi espalda, guiándome adentro. El interior era impresionante. Todo líneas limpias y arte caro, suelos de mármol y muebles que probablemente tenían nombres que no podía pronunciar. Pero se sentía frío de alguna manera, intacto, como una sala de exposición en lugar de un hogar. ¿No te gusta? Dante observó, mirando mi cara. Es hermoso, dije, pero no se siente como si alguien viviera aquí. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, quizás, o reconocimiento. Nadie había dicho eso antes. Quizás nadie más estaba mirando. Sus ojos se oscurecieron y me atrajo más, sus manos abarcando mi cintura. ¿Y qué ves, Emma? Cuando me miras, vi peligro. Poder. Un hombre que podría destruirme con una palabra, que probablemente había destruido a otros sin pensarlo 2 veces. Pero también vi soledad, el tipo que vivía en espacios demasiado grandes y demasiado vacíos, en casas que eran fortalezas en lugar de santuarios. Alguien tan solo como yo, susurré. Me besó de nuevo, más fuerte esta vez, apoyándome contra la pared del vestíbulo con su cuerpo presionando el mío. Jadeé contra su boca, y él se tragó el sonido, sus manos moviéndose, una enredándose en mi cabello, la otra deslizándose por mi costado, quemando a través de la delgada tela de mi vestido. Dante, logré decir entre besos. Dilo de nuevo. Su boca se movió a mi garganta, los dientes rozando la piel sensible allí. Di mi nombre de nuevo. Dante. Salió como una oración. Él gimió, un sonido que vibró a través de su pecho hasta el mío, y sentí la evidencia de su deseo presionando contra mi cadera. Debería haberme asustado. Esta intensidad,
este hambre que se sentía como si pudiera consumirnos a ambos. En cambio, me hizo audaz. Tiré de su chaqueta, quitándosela de los hombros, mis manos encontrando la piel cálida de su cuello, los fuertes músculos de sus hombros a través de su camisa. Me dejó quedándose quieto, incluso mientras la tensión se enroscaba en su cuerpo como una serpiente lista para atacar. Emma, mi nombre fue una advertencia. Si quieres parar, dímelo ahora. No quiero parar. La verdad, imprudente y peligrosa. Su control se rompió. Él me levantó, mis piernas rodeando su cintura instintivamente, y me llevó por la casa. Tuve impresiones, más arte, una sala de estar que podría albergar todo mi apartamento. Ventanas de suelo a techo revelando las luces de la ciudad muy abajo. Luego escaleras anchas y curvadas, sus pasos firmes a pesar de mi peso, su boca nunca dejando la mía. Un pasillo, una puerta que se abrió con una patada, y luego un dormitorio que me hizo olvidar cómo respirar. La cama era enorme, centrada en una habitación con ventanas en dos paredes, ofreciendo una vista del cielo nocturno que hacía que se sintiera como si estuviéramos flotando en el espacio. Todo era grises oscuros y negros, masculino y elegante, dominado por esa cama masiva con sus sábanas de seda carbón. Dante me sentó a su lado, sus manos yendo a la cremallera de mi vestido. Última oportunidad, Emma. Después de esto, eres mía. Debería haber cuestionado la certeza en su voz, la posesión implícita en esas palabras. En cambio, me levanté y lo besé, mi respuesta clara. Él hizo un sonido bajo en su garganta y bajó la cremallera lentamente, sus nudillos rozando mi columna vertebral, haciéndome temblar. El vestido se cayó, formando un charco a mis pies, y me quedé delante de él solo con mi ropa interior. Barata, funcional, nada como lo que usaría una mujer de su mundo. Pero Dante me miró como si fuera arte, como si fuera preciosa, como si fuera exactamente lo que había estado buscando. Perfecta, murmuró, sus manos recorriendo mis costados, mis caderas, aprendiendo mi forma. Eres perfecta, Emma. No lo era. Estaba demasiado delgada por meses de estrés y comidas irregulares. Mi piel pálida por trabajar demasiado y dormir muy poco. Pero en sus ojos, reflejado en el hambre oscura de su rostro, me sentí hermosa por primera vez en años. Mis manos fueron a su camisa, mis dedos torpes con los botones. Él me ayudó, quitándosela, y finalmente vi lo que los trajes caros habían ocultado. Un cuerpo esculpido en mármol y sombras, todo músculo magro y piel suave marcada con cicatrices. Un círculo fruncido en su hombro, herida de bala, pensé con una sacudida. Un largo corte a lo largo de sus costillas, evidencia de una vida vivida peligrosamente. Recorrí la cicatriz de su hombro con dedos temblorosos. ¿Duele? Ya no. Él tomó mi mano, la llevó a sus labios. Nada duele cuando te miro. Luego me bajó a la cama, su cuerpo cubriendo el mío, su peso a la vez que me anclaba y me electrificaba. Su boca encontró la mía de nuevo mientras sus manos exploraban, mapeando cada curva, cada punto sensible, hasta que yo jadeaba y me arqueaba bajo él. Dante, por favor. Lo sé, Carrara. El apelativo cariñoso en italiano, oscuro e íntimo. Sé lo que necesitas. Y me lo dio. Me dio todo. Sus manos, su boca, su cuerpo moviéndose con el mío hasta que me rompí, gritando su nombre en la oscuridad. Él siguió momentos después, mi nombre en sus labios como una promesa, como una afirmación, como una promesa que no entendía completamente.
Después yacía envuelta en sábanas de seda en los brazos de Dante, mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón ralentizarse hasta algo casi normal. Su mano acariciaba mi cabello con sorprendente gentileza. Su otro brazo bloqueado alrededor de mi cintura como si incluso en la satisfacción no pudiera soltarme. «Quédate», murmuró en mi cabello. «Quédate conmigo. Es solo por esta noche», susurré de vuelta, ya sabiendo que era una mentira. «Mientras pueda retenerte», sus brazos se apretaron. «Y Emma, siempre retengo lo que es mío». Debería haberme asustado la posesividad en su voz, la certeza de que ahora le pertenecía. En cambio, me sentí segura por primera vez en meses, protegida, deseada. Me quedé dormida en los brazos de un extraño, en una cama que costaba más que mi salario anual, y soñé con jaulas hechas de seda y sombras, donde los barrotes eran de deseo, y las cerraduras estaban formadas por besos que sabían a para siempre. Afuera, más allá de las ventanas, Marco y otros 3 guardias patrullaban los terrenos. Su presencia un recordatorio constante del mundo en el que vivía Dante. Un mundo en el que acababa de entrar sin entender el precio de la entrada. Un mundo del que ya empezaba a darme cuenta de que quizás nunca podría salir. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas de suelo a techo y el olor a café. Por un momento, no recordé dónde estaba. La cama era demasiado suave, las sábanas demasiado lisas, el techo demasiado alto. Luego la memoria regresó. Dante, el restaurante, sus manos en mi cuerpo, su voz prometiendo retenerme. Me senté, aferrando la sábana de seda a mi pecho, y me encontré sola en el enorme dormitorio. Mi vestido de anoche había desaparecido, reemplazado por una camisa blanca de botones sobre una silla. Su camisa, me di cuenta, todavía con el tenue olor a cedro, y algo únicamente suyo. Mi mano tembló mientras me la ponía, la tela engulléndome, cayéndome hasta medio muslo. Ni rastro de mi ropa interior. Se aclara la garganta, mis zapatos, mi bolso de mano barato. Solo yo en la camisa de un extraño en el dormitorio de un extraño con la luz del sol, revelando exactamente lo lejos que estaba de mi vida real. Encontré mi teléfono en la mesita de noche. ¿Cómo había llegado allí? Y mi estómago se encogió por la hora. 10:47 a.m. Había perdido mi turno de mañana en la cafetería. 14 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz, docenas de textos. La mayoría eran de mi supervisor de la cafetería, progresando de preocupado a enojado, pero 3 eran de un número que no reconocí. Y cuando los abrí, hielo inundó mis venas. La primera era una foto mía y de Dante saliendo de luminosa noche, su mano en mi espalda, ambos claramente visibles bajo la iluminación del restaurante. La segunda era una captura de pantalla de una publicación de blog de chismes ya en vivo. La mujer misteriosa de Moretti. ¿Quién es ella? La tercera era de Daniel. ¿Qué demonios estás haciendo, Emma? Llámame ahora. Mi respiración salió en jadeos cortos mientras me desplazaba por la publicación del blog. Alguien me había identificado. Emma Clark, divorciada hace 3 meses de Daniel Morrison de la familia Morrison, ahora aparentemente saliendo con Dante Moretti, empresario multimillonario y rumoreado señor del crimen. Los comentarios eran viciosos, cazafortunas, desesperada, pasando de un hombre rico a otro. Alguien incluso había encontrado mis antiguas fotos de redes sociales, publicándolas junto con las fotos de anoche, con comentarios crueles sobre mi transformación. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «Emma», una voz de mujer desconocida. «¿Puedo entrar?» «Sí». La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 40 años, elegante en un vestido gris, paloma llevando una bandeja. «Buenos días, soy Helen.
la gerente de la casa del señor Moretti. He traído el desayuno y su ropa ha sido lavada y planchada. Está en el armario. Ella puso la bandeja en una pequeña mesa cerca de las ventanas. Café, fruta fresca, pasteles que parecían haber sido horneados esta mañana. Profesional, eficiente, como si las mujeres que se despertaban en la cama de Dante fueran algo habitual. El pensamiento hizo que algo feo se retorciera en mi pecho. ¿Dónde está él?, pregunté, mi voz áspera por el sueño y el pánico creciente. En su oficina, él pidió que lo acompañara cuando esté lista. La expresión de Helen era neutral, sin revelar nada. El baño está por ahí. Por favor, tómese su tiempo. Ella se fue antes de que pudiera hacer alguna de las 1000 preguntas que se agolpaban en mi garganta. Me obligué a comer algo, unos cuantos bocados de croissant que sabían a aserrín en mi boca seca por la ansiedad, y luego me retiré al baño. Era más grande que todo mi apartamento estudio, todo mármol y vidrio con una ducha que tenía más configuraciones que mi coche. Me duché rápidamente, tratando de no pensar en el hecho de que Dante probablemente había estado en este mismo espacio esta mañana, el agua corriendo sobre su piel cicatrizada, tratando de no recordar cómo esas cicatrices se habían sentido bajo mis dedos anoche. Mi ropa estaba en el armario como prometido, el vestido negro limpio y planchado, luciendo mejor de lo que había estado cuando lo compré. Mi ropa interior doblada ordenadamente. Incluso mis zapatos baratos habían sido pulidos. Me vestí mecánicamente, mi mente dando vueltas. Necesitaba irme. Necesitaba recuperar mi vida real. Lidiar con las consecuencias de faltar al trabajo. Averiguar cómo manejar las fotos que aparentemente se estaban extendiendo por internet. Pero primero, necesitaba enfrentarme a Dante. Helen esperaba en el pasillo cuando salí y me guió por la casa a la luz del día. Era aún más impresionante de lo que me había dado cuenta. Arte que pertenecía a museos, muebles que probablemente eran antiguos e invaluables, y ventanas por todas partes que ofrecían vistas de los terrenos que parecían profesionalmente ajardinados. Pasamos a otros miembros del personal, una ama de llaves, 2 hombres que claramente eran seguridad a juzgar por los bultos debajo de sus chaquetas. Todos asintieron respetuosamente, pero no hablaron, no se quedaron mirando, como si mi presencia fuera esperada. Helen se detuvo en una puerta de madera oscura y golpeó una vez. «Señor, estoy lista. Señorita Clark, hágala pasar». Su voz, incluso amortiguada por la puerta, hizo que mi pulso se acelerara. La oficina era toda masculinidad y poder, madera oscura, sillas de cuero, una pared completamente de libros, otra de ventanas con vistas a la ciudad. Y detrás de un escritorio masivo, Dante estaba sentado en un traje de carbón que probablemente costaba más que mi coche, luciendo como si hubiera salido de una revista. Se puso de pie cuando entré, sus ojos recorriéndome con una intensidad que me hizo sentir expuesta a pesar de estar completamente vestida. «Emma, ¿dormiste bien? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?». Las palabras brotaron de mí. Hay fotos por todas partes, publicaciones de blog. La gente sabe quién soy. Sabe que estábamos juntos, lo sé. Él rodeó el escritorio, moviéndose con esa gracia depredadora que empezaba a reconocer. «Siéntate, cara. Déjame explicarte». Explicar. Explicar cómo. Pero me senté en la silla que él indicó, mis manos agarrando los brazos. «Mi ex marido me está llamando». Falté al trabajo. «Completos extraños están publicando sobre mí en línea. Tu ex marido te está llamando porque está en pánico». Dante se posó en el borde de su escritorio, lo suficientemente cerca como para tocar.
La familia Morrison tiene intereses comerciales que se cruzan con los míos. Verte conmigo ha hecho que Daniel se dé cuenta exactamente de lo que perdió y lo que tenerte en mi esfera podría significar para la posición de su familia. No entiendo. No necesitas hacerlo. Su voz era suave pero firme. Lo que necesitas entender es que estás bajo mi protección ahora. Nadie te tocará. Nadie te hará daño. Y cualquiera que intente sus ojos se oscurecieron, peligrosos. Se arrepentirá. Esto es una locura. Me puse de pie amasando distancia, caminando hacia las ventanas. Ayer estaba sirviendo bebidas en una gala. Hoy estoy en blogs de chismes saliendo con un hombre que me giré para enfrentarlo, que tiene gente investigando testigos, que viaja con guardias armados, que vive en una fortaleza. Sí, sin negación, sin excusas, no puedo hacer esto. Las palabras dolieron al salir. Necesito ir a casa. Necesito mi vida de vuelta. ¿Qué vida, Emma? Él se puso de pie, se movió hacia mí con esa misma cualidad inevitable que había tenido anoche. Esa en la que te agotas por un salario mínimo, donde vives en un apartamento con cerraduras rotas y cenas ramen porque no puedes permitirte nada más, donde eres invisible y estás sola y lentamente muriendo por dentro. Cada palabra golpeó como un golpe físico porque eran verdad. Todo era verdad. No puedo ser lo que quieres, susurré. Ya lo eres. Él ahuecó mi cara con sus manos, inclinándola para encontrar su mirada. Eres exactamente lo que quiero, Emma. Exactamente lo que necesito. Fuerte, resiliente, real. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Tu mundo es peligroso. Sí, su pulgar acarició mi pómulo. Pero estás más segura conmigo de lo que nunca has estado. Más segura de lo que estarías volviendo a ese apartamento, esa vida, ahora que la gente sabe que estuviste conmigo. La implicación me heló la sangre. ¿Estás diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que ser vista conmigo cambia las cosas. Las fotos ya están ahí fuera. El chismorreo ha comenzado. No puedes deshacer eso, cara. Su expresión se suavizó. Pero puedo protegerte. Puedo darte una vida donde nunca más tengas que ser invisible, donde se aclara la garganta, nunca más tengas que preocuparte por el alquiler o las cerraduras rotas o hombres como tu ex marido que no conocen tu valor. ¿A cambio de qué? Me aparté de su toque, mi corazón martilleando. ¿Qué quieres de mí, Dante? ¿Realmente? Él estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Entonces, todo, quiero todo, Emma. Tu tiempo, tu presencia, tu verdad. Te quiero en mi casa, en mi cama, en mi vida. Quiero el derecho de protegerte, de proveerte, de reclamarte públicamente como mía. Eso no es una relación. Eso es posesión. Llámalo como quieras. Él se acercó de nuevo, invadiendo mi espacio, su voz bajando a ese ronroneo hipnótico. Pero dime honestamente, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tan viva como anoche? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró de la manera en que yo te miro? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste querida, deseada, esencial? Nunca pensé. No con Daniel. Quizás nunca. Necesito tiempo. Logré decir. Tiempo para pensar, para procesar. Tiempo te daré su mano encontró la mía, dedos entrelazándose con los míos, pero harás tu pensamiento aquí, donde puedo mantenerte a salvo, donde puedo mostrarte cómo podría ser la vida conmigo. Dante. Un golpe interrumpió lo que iba a decir. Marco entró sin esperar permiso, su expresión sombría. Jefe, tenemos un problema.
El comportamiento de Dante cambió por completo de amante a algo más duro, más frío, peligroso. ¿Qué tipo de problema? Daniel Morrison está aquí en la puerta con reporteros. Mi estómago se encogió. Oh Dios. La mano de Dante se apretó en la mía. ¿Cuántos reporteros? 6 vehículos. Están pidiendo declaraciones sobre la señorita Clark. Los ojos de Marco me miraron brevemente. Morrison exige verla. Absolutamente no. La voz de Dante era de acero. Aumenta la seguridad en la puerta. Nadie pasa. Y llama a nuestro equipo legal. Quiero una orden de cese y desista enviada a todos los medios que publicaron esas fotos en una hora. Ya en progreso. Marco asintió y se fue, moviéndose con eficiencia militar. Liberé mi mano, retrocediendo. Esto es exactamente de lo que hablaba. Este caos, la tensión. No puedo con esto. No tendrás que hacerlo. Dante se acercó a mí de nuevo, pero lo evité, poniendo el escritorio entre nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo puedes posiblemente mejorar esto? Mi ex marido está afuera con reporteros. Hay fotos nuestras por todas partes porque yo me encargaré. Él se movió alrededor del escritorio con intención depredadora. Me encargaré de Daniel, los reporteros, los blogs de chismes. Haré que todo desaparezca, Emma. Eso es lo que hago. Resuelvo problemas. ¿Haciendo desaparecer a la gente? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Su sonrisa era fría. Cuando sea necesario, debería haberme horrorizado. Debería haber salido corriendo gritando. En cambio, alguna parte oscura de mí se sintió tranquilizada de que él era lo suficientemente poderoso como para protegerme de este lío, que usaría ese poder en mi nombre. ¿Qué quieres que haga?, pregunté en voz baja. Quédate aquí, quédate a salvo. Deja que yo me encargue de esto. Finalmente me alcanzó, sus manos posándose en mis hombros. Confía en mí, Cara. Confía en que sé cómo navegar mi mundo. Y confía en que no dejaré que nadie te haga daño. Ni Daniel, ni la prensa, ni nadie. Y después, cuando hayas resuelto este problema, después de que descubramos qué viene después juntos. Él presionó un beso en mi frente, sorprendentemente suave. Pero ahora mismo necesito que te quedes en esta casa donde mi seguridad puede protegerte. ¿Puedes hacer eso por mí? Asentí, sin confiar en mi voz. Bien hecho, chica. La aprobación en su tono hizo que el calor se extendiera por mi pecho. Helen se quedará contigo. Cualquier cosa que necesites. Lo que sea se lo dices a ella. Volveré tan pronto como haya resuelto esto. Él me besó entonces, profundo y posesivo, marcándome con su boca antes de alejarse. Lo observé irse. Lo observé transformarse en alguien más frío, más duro, más peligroso mientras salía por la puerta. Y me quedé en su oficina, rodeada por la evidencia de su poder y riqueza, y me pregunté a qué había accedido realmente. Afuera, más allá de las puertas, no podía ver desde aquí. Daniel exigía respuestas. Los reporteros se reunían como tiburones oliendo sangre, y yo estaba atrapada en una jaula dorada con un hombre que había prometido protegerme, que me había reclamado como suya, que podría ser la persona más peligrosa de toda esta situación. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Daniel. No sabes en qué te has metido. Se aclara la garganta. Él es peligroso, Emma. Déjame ayudarte. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento. Luego lo eliminé. Porque la verdad era que sí sabía en qué me había metido. Lo había visto en los ojos de Dante. Lo había sentido en su toque. Lo había escuchado en su voz cuando dijo que yo era suya. Y lo más aterrador no era que fuera peligroso. Era que no quería irme. Horas pasaron arrastrándose en esa hermosa prisión.
Helen me trajo el almuerzo a un solarium que daba a los jardines, salmón a la parrilla y verduras asadas. Comida que habría considerado un lujo hace una semana. Ahora sabía a ceniza en mi boca mientras veía las noticias en mi teléfono, viendo mi propia cara mirándome desde una docena de sitios de chismes. Mujer misteriosa identificada. Emma Clark, ex esposa del heredero Morrison, ahora saliendo con un supuesto jefe del crimen. Del divorcio al peligro. Lo que sabemos sobre la nueva novia de Dante Moretti. La familia Morrison responde: estamos preocupados por la seguridad de Emma. Esa última me hizo reír amargamente. La familia de Daniel, que me trató como una mancha inconveniente durante nuestro matrimonio, de repente preocupada por mi seguridad, como si no me hubieran lanzado a todo su equipo legal durante el divorcio. No me hubieran quitado todo excepto las deudas que generosamente me habían permitido conservar. Mi teléfono sonó. Daniel otra vez. Había dejado de contestar después de la quinta llamada, pero él seguía intentando. Seguía dejando mensajes de voz que iban desde preocupados hasta enojados, hasta amenazar con acciones legales si no me ponía en contacto con él. Señorita Clark, Helen apareció en la puerta. El señor Moretti está regresando. Pidió que lo encontrara en la sala de estar. Mi corazón dio un salto, alivio y ansiedad entrelazados. Había estado sola durante 4 horas, y el silencio había sido sofocante a pesar de las ocasionales visitas de Helen. Encontré a Dante en la sala de estar, de pie junto a las ventanas de suelo a techo, todavía con ese traje de carbón, pero con la corbata aflojada, el botón superior de su camisa desabrochado. Parecía cansado, los ángulos afilados de su rostro más pronunciados. Pero cuando se giró y me vio, algo en su expresión se suavizó. «Ven aquí», dijo en voz baja. Fui, incapaz de resistir la atracción, y él me envolvió en sus brazos, apretándome contra su pecho. Pude escuchar los latidos de su corazón, firmes y fuertes, y sentir cómo la tensión en sus músculos se relajaba lentamente. «Está resuelto», murmuró en mi cabello. «Daniel se ha ido, los reporteros se han ido, y mañana por la mañana varias publicaciones emitirán retractaciones y disculpas». Me aparté para mirarlo. «¿Cómo hiciste? La familia Morrison tiene vulnerabilidades». Les recordé esto. Su sonrisa fue afilada, peligrosa. Daniel fue convencido de hacer una declaración pública diciendo que está feliz por ti y te desea lo mejor. A la prensa se le ha recordado que las demandas por acoso son caras y ciertas fotografías han sido eliminadas permanentemente de Internet. Así sin más, él ahuecó mi cara, su pulgar rozando mi pómulo. «Te lo dije, Emma, yo protejo lo mío». No soy, pero la protesta murió en mis labios porque no sabía cómo terminarla. No era suya, pero había pasado la noche en su cama. Le había dejado besarme hasta la inconsciencia. Había accedido a quedarme aquí bajo su protección. ¿Qué me hacía eso si no suya? «Lo eres», dijo, leyendo mis pensamientos en mis ojos. «Y cuanto antes aceptes eso, más fácil será esto. Esto nosotros». Él me besó lenta y profundamente, hasta que mis rodillas se debilitaron y tuve que agarrar sus hombros para mantener el equilibrio. «Tú y yo, Emma, esto que hay entre nosotros, que comenzó en el momento en que nuestros ojos se encontraron, es demasiado rápido», susurré contra su boca, «demasiado intenso. La gente no cae en relaciones así. La gente como nosotros sí». Él me llevó al sofá, me sentó a su lado con su brazo alrededor de mis hombros, anclándome a su lado. «Ambos somos supervivientes. Cara, ambos sabemos lo que es no tener nada. Construir todo desde las cenizas. Nos reconocemos el uno al otro. No me conoces, entonces déjame aprender». Su mano encontró la mía.
sus dedos entrelazándose con los míos con sorprendente gentileza. Quédate aquí, no solo esta noche, no solo hasta que el escándalo se calme. Quédate conmigo. Déjame mostrarte cómo podría ser la vida. Cada parte racional de mi cerebro gritaba: advertencias. Esto se estaba moviendo demasiado rápido. Él era demasiado peligroso. Apenas lo conocía. Pero la parte de mí que había estado muriendo lentamente en ese apartamento estudio, trabajando 2 trabajos solo para sobrevivir, siendo invisible y sola, esa parte susurró palabras diferentes. Segura, querida, viva. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. Todo el tiempo que me des. Su voz era baja, intensa. Mientras pueda retenerte. Y cuando te aburras, cuando la novedad desaparezca y te des cuenta de que solo soy, no eres solo nada. Él me giró para enfrentarlo, sus ojos oscuros ardiendo. Eres valiente y fuerte y real en un mundo lleno de gente que finge. Me miraste y viste a una persona, no un nombre o una reputación. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¡Qué precioso! Soy ordinaria, protesté. No tengo nada que ofrecer a alguien como tú. Tienes todo. Sus manos enmarcaron mi cara. Tu honestidad, tu fuerza, tu negativa a ser disminuida por la gente que debería haberte protegido. Eso no es ordinario, Emma. Eso es extraordinario. Él me besó de nuevo y me sentí derretirme, rindiéndome a la inevitable atracción entre nosotros. Cuando él finalmente se apartó, ambos estábamos respirando con dificultad. Tengo miedo, admití. Bien, yo también. La confesión me sorprendió. Tengo miedo de cuánto te quiero, de lo rápido que te has vuelto esencial. Soy un hombre que controla todo, Emma, y tú me haces sentir fuera de control. Entonces, ¿por qué? Porque algunas cosas valen el riesgo. Él se puso de pie, levantándome con él. Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Él me guió por la casa hasta una puerta que no había notado antes, escondida cerca de su oficina, sin nada destacable excepto por la cerradura biométrica. Su palma contra el escáner, un suave pitido, y se abrió para revelar unas escaleras que bajaban. Dante, confía en mí. Lo seguí bajando a lo que esperaba que fuera un sótano, pero en cambio era algo completamente diferente. Una habitación segura, sin ventanas con monitores mostrando varios ángulos de la propiedad. Una caja fuerte de armas, archivadores, y en una pared, fotografías no de familiares o amigos, sino de amenazas. Reconocí algunas caras de reportajes de noticias, criminales, políticos corruptos, hombres que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Cruces rojas marcaban varios, notas en italiano, garabateadas en otros. Esto es lo que soy, dijo Dante en voz baja, observando mi cara. Este es el mundo en el que vivo, las decisiones que he tomado. No te mentiré al respecto, Emma. He hecho cosas que te horrorizarían. He herido a gente que amenazaba lo que es mío. He destruido vidas para proteger mi imperio. Me quedé mirando las fotografías, mi corazón martilleando. Esto era real, no especulación en artículos o rumores susurrados. Esto era evidencia de lo peligroso que era exactamente. ¿Por qué me muestras esto? Mi voz salió firme a pesar del miedo que me subía por la columna vertebral. Porque necesito que entiendas lo que significa quedarte conmigo. Significa ser parte de este mundo. Significa tener seguridad siguiéndote. Vivir detrás de puertas y cerraduras. Aceptar que he hecho enemigos que te harían daño para hacerme daño a mí. Él se acercó, pero no me tocó. Significa saber que el hombre que te abraza por la noche tiene sangre en sus manos. ¿Estás tratando de asustarme para que me vaya? Estoy tratando, se aclara la garganta, de darte una opción,
una real con información completa. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos sombreados. Te quiero, Emma, más de lo que he querido nada en años. Pero no te atraparé con bonitas mentiras. Si te quedas sabiendo exactamente quién y qué soy. Miré las fotografías de nuevo, todas esas caras, todas esas X rojas, evidencia de una vida vivida en las sombras, de decisiones tomadas con violencia. Luego miré a Dante, a la tensión en sus hombros, la vulnerabilidad escondida debajo del peligro. ¿Qué les pasó? Pregunté, señalando las fotos marcadas con X. Los que tienen marcas rojas muertos, la mayoría de ellos, sin dudar, sin suavizar. ¿Por mi orden o por mi mano? ¿Lo merecían? Su sonrisa era fría. Amenazaron lo que es mío. Esa es toda la razón que necesito. Debería haber corrido. Debería haber exigido que me llevara a casa. Debería haber llamado a la policía. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice. Crucé el espacio entre nosotros y tomé su mano. Emma, no estoy diciendo que entienda este mundo, dije en voz baja, o que no tendré miedo a veces, pero he pasado meses siendo invisible, siendo pequeña, dejando que el miedo controle cada decisión que tomo. Y anoche, por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, me sentí viva. Me encontré con sus ojos. Me haces sentir viva, Dante. Vista, deseada. Y quizás eso me hace loca o imprudente o estúpida. Te hace valiente. Él me atrajo hacia él, sus brazos envolviéndome como bandas de acero. Más valiente de lo que sabes. Necesito promesas, dije contra su pecho. Reales, cualquier cosa. Promete que no me mentirás, incluso cuando la verdad es fea. Lo prometo. Su voz era áspera. Promete que me mantendrás a salvo, no solo de otros, sino también de ti. Si esto se vuelve demasiado oscuro, demasiado peligroso, te dejaré ir antes de permitir que te lastimen. Sus brazos se apretaron. Tienes mi palabra, Emma, mi palabra, que nunca he roto. Incliné mi cabeza hacia atrás para mirarlo, y promete que si me quedo no soy una prisionera, que puedo irme, tener mi propia vida, tomar mis propias decisiones. Algo parpadeó en sus ojos, la posesión luchando con el respeto. Puedes irte, las puertas siempre se abrirán para ti. Pero Emma, su mano subió para cortar mi cara. Pasaré cada día dándote razones para quedarte. Cada noche mostrándote por qué perteneces aquí conmigo. No te enjaularé, pero lucharé con todas mis fuerzas para retenerte. Eso no es exactamente tranquilizador. Es honesto. Su pulgar trazó mi labio inferior. Soy un hombre posesivo, cara. Obsesivo cuando se trata de lo que quiero. Y te quiero con una necesidad que raya en la locura. Pero no soy tu exmarido. No te disminuiré, ni te controlaré, ni te haré pequeña. Te quiero exactamente como eres. Fuerte, valiente, desafiante cuando necesitas serlo, incluso si me desafías. Especialmente entonces. Su sonrisa era oscura, caliente. No hay nada más atractivo que una mujer que no tiene miedo de desafiarme. Me besó allí en esa habitación llena de sombras y secretos, y yo le devolví el beso, sellando cualquier trato que estuviéramos haciendo. Cuando me levantó, rodeé su cintura con mis piernas, dejando que me llevara de vuelta arriba, a través de la casa, hasta su dormitorio, donde la luz del sol todavía entraba por esas enormes ventanas. Esta vez fue diferente a anoche, más lento, más deliberado, como si ambos estuviéramos tratando de memorizar cada momento. Él me desnudó con cuidado, con reverencia, besando cada nueva pulgada de piel expuesta.
Y cuando finalmente se movió dentro de mí, sus ojos nunca se apartaron de los míos, manteniéndome cautiva con esa mirada oscura que veía todo lo que intentaba ocultar. Mía. Respiró contra mis labios mientras nos movíamos juntos. Dilo, Emma. Di que eres mía. Tuya, jadeé y sentí que él se estremecía. Sentí que la confesión abría algo entre nosotros. Después, yacíamos enredados en sábanas de seda, la ciudad extendiéndose debajo de nosotros como un reino. Los dedos de Dante trazaron patrones en mi hombro desnudo, y sentí como la tensión se drenaba lentamente de mi cuerpo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora te mudarás adecuadamente. Recogeremos tus cosas de tu apartamento. Lo que quieras conservar, el resto lo reemplazaremos. Él me dio un beso en la sien. Te abriré cuentas, tarjetas de crédito, acceso a todo lo que necesites. Helen te ayudará a instalarte. Dante, no puedo simplemente. Sí, puedes. Su voz era suave pero firme. Estás bajo mi protección ahora, lo que significa que vivirás como tal. No más agotarte trabajando, no más apartamentos baratos y cenas de ramen. Te enfocarás en ti misma, en curarte de todo lo que tu ex marido te hizo pasar. Necesito un propósito, protesté. No puedo simplemente ser. No serás un ídolo. Él se giró para mirarme correctamente. Mi madre dirige varias organizaciones benéficas. Siempre busca ayuda. Y tú serías perfecta. O si quieres volver a la escuela, terminar tu carrera, lo que quieras, Emma, lo que te haga feliz. ¿Por qué? La pregunta brotó. ¿Por qué yo? ¿Por qué tomarte todas estas molestias por alguien que apenas conoces? Él estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Porque en el momento en que te vi en ese salón VIP, algo en mí reconoció algo en ti. Porque cuando me miraste, no viste a Dante Moretti, multimillonario, o señor del crimen, o como sea que me llamen. Viste a una persona solitaria que había construido muros tan altos que había olvidado lo que se sentía al dejar entrar a alguien. Se aclara la garganta. Su mano ahuecó mi cara. Y porque en algún lugar de las últimas 48 horas me he enamorado completa e irrevocablemente de ti. Eso no es amor, susurré. Todavía no. Su sonrisa fue suave, peligrosa, llena de oscura promesa. Pero lo será. Dame tiempo, Emma. Dame la oportunidad de mostrarte lo que podríamos ser juntos. 3 meses después, me paré en el mismo solarium donde una vez había almorzado sola, viendo el otoño pintar los jardines en tonos dorados y carmesí. Mis manos descansaban sobre la ligera hinchazón de mi vientre, una sorpresa que ninguno de los dos había planeado, pero ambos habíamos recibido con una alegría que aún me apretaba el pecho. Dante se acercó por detrás de mí, sus brazos rodeando mi cintura, sus manos cubriendo las mías sobre nuestro hijo en crecimiento. ¿En qué piensas, cara? ¿Cuán diferente es todo? Me recosté en su calor. Hace 3 meses era invisible, sola, muriendo, se aclara la garganta, lentamente en una vida que me estaba matando. Y ahora estoy aterrorizada y feliz, y todavía no estoy completamente segura de que esto sea real. Me giré en sus brazos para enfrentarlo. Pero estoy viva, Dante. Realmente, verdaderamente viva. Él me besó suavemente, su mano moviéndose para acunar mi cara. Tú también me salvaste, ¿sabes? Me diste algo que proteger además de intereses comerciales y territorio. Me diste una razón para ser mejor que el monstruo que todos piensan que soy. Se aclara la garganta. No eres un monstruo, lo soy. Su voz era seria. Pero soy tu monstruo, Emma. Y seré el monstruo de nuestro hijo.
y quemaré el mundo antes de permitir que algo los lastime a cualquiera de los dos. Lo sé, y sí lo sabía. Había visto hasta dónde llegaría para proteger lo que era suyo. Lo había visto desmantelar los intentos de Danielle de afirmar que había sido coaccionada. Lo había visto neutralizar amenazas que ni siquiera sabía que existían. Había sentido la certeza absoluta de su protección envolviéndome como una armadura. Habíamos tenido peleas, discusiones explosivas sobre su sobreprotección, sobre la seguridad que me seguía a todas partes, sobre la oscuridad de su mundo que a veces se filtraba en nuestra vida juntos. Pero también habíamos tenido momentos de paz perfecta, de risas y ternura, y una conexión que crecía más profunda cada día. Él no era perfecto, yo tampoco, pero éramos reales y estábamos juntos, y de alguna manera estábamos construyendo algo que se sentía como para siempre. Ven conmigo, dijo Dante de repente, tomando mi mano. Tengo algo para ti. Me llevó a su oficina. Nuestra oficina ahora, ya que yo había asumido la dirección de la fundación benéfica de su madre y necesitaba el espacio. Sobre su escritorio había una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Dante, ábrela. Dentro había un anillo, un diamante tan impecable que parecía capturar toda la luz de la habitación, engastado en platino con piedras más pequeñas rodeando la banda. Era la cosa más hermosa que jamás había visto. Emma Clark, dijo Dante, arrodillándose ante mí, sus ojos oscuros sosteniendo los míos, con la misma intensidad que me había cautivado desde el primer momento. Entraste en mi vida cuando había olvidado lo que significaba sentir. Me diste esperanza cuando había aceptado que siempre estaría solo. Llevas a mi hijo, mi futuro, todo mi mundo en tu cuerpo. Él tomó mi mano, su agarre fuerte y seguro. Cásate conmigo. Déjame darte mi nombre, mi protección, mi vida. Déjame pasar cada día demostrando que tomaste la decisión correcta cuando elegiste quedarte. Las lágrimas empañaron mi vista mientras lo miraba. Este hombre peligroso y poderoso de rodillas ante mí, ofreciéndome todo lo que tenía. Sí, susurré. Sí, Dante, me casaré contigo. Se levantó y me besó, deslizando el anillo en mi dedo con manos que temblaban ligeramente. La única señal de la emoción que mantenía a raya bajo ese exterior controlado. Cuando se apartó, sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Ahora eres mía, dijo, su voz áspera. Oficialmente, legalmente, irrevocablemente mía. Y tú eres mío, repliqué, mi mano en su pecho, sintiendo su corazón latir bajo mi palma. No olvides esa parte. Su sonrisa era puro pecado y promesa. Nunca, Carara, soy tuyo hasta el día que muera. Y probablemente más allá de eso también. Nos casamos 2 meses después en una ceremonia privada en su finca, rodeados por su familia y las pocas personas de mi antigua vida en las que todavía confiaba. Mi madre lloró lágrimas de alegría. Su madre me recibió con una calidez que aún me sorprendía. Y Dante me miró como si yo fuera su salvación mientras caminaba por un pasillo esparcido con pétalos de rosa. Cuando nuestra hija nació en primavera, Lucia Catherine Moretti, nombrada por ambas madres, la sostuve en mis brazos y me maravilló el viaje imposible que me había traído hasta aquí, de invisible a esencial, de sola a amada, de sobrevivir a prosperar. Dante se sentó junto a mi cama de hospital, su mano suave sobre la cabeza oscura de nuestra hija, y vi lágrimas deslizarse por sus mejillas. La primera vez que lo había visto llorar. Gracias, susurró, por quedarte, por elegirme, por darme esto. Gracias por verme, susurré de vuelta,
por negarte a dejarme permanecer invisible. Y mientras nuestra hija abría sus ojos, oscuros como los de su padre, ya llenos de esa misma intensidad, supe que cualquier sombra que viviera en el mundo de Dante, cualquier oscuridad que tuviéramos que enfrentar, la enfrentaríamos juntos. Yo era Emma Moretti ahora, esposa, madre, pareja de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, y nunca me había sentido más segura, más amada, más verdaderamente vista en toda mi vida. La mujer invisible se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más valiente, completa, y nunca miraría hacia atrás.